Bona tarda a tothom. Vale? Bueno, comencem la segona tanda. Bueno, segona tanda, tercera tanda ja. Em passo el castellà per tothom. Bueno, bienvenidos esta tarde a hacer ya la segunda mesa, tercera sesión de este congreso. Como pueden observar, hay gente de índole muy distinta ideológicamente, políticamente y demás, pero en cambio todo el mundo parece estar de acuerdo en el tema de la transmisión de conocimientos como base de la educación o la enseñanza. ¿Vale? Bueno, esta tarde iré presentando a cada ponente, daré el tiempo y haremos las distintas ponencias. ¿Vale? Intentaremos ajustarnos al tiempo. El primer ponente va a ser Andreu Navarra. Andreu Navarra es historiador y escritor, profesor también de secundaria. Libros tiene un montón. Quizás uno de los últimos ha sido La coordinación de educación cancelada, adjetivo que encuadra bastante bien con el Congreso además. Y sin más dilación te voy a dar la palabra porque el tiempo está ajustadísimo, Andreu. Por cierto, dicen que te pareces a Rubius Hagrid. Bueno, eso me han dicho. Todos tuyos. Vale, muchas gracias a David. Yo lo primero que quiero decir es agradecer a nuestras dos presidentas, a Irene, que se plantó, eres nuestra Rosa Parks, y un día te plantaste y dijiste, ámbitos no, tonterías ya basta. Y de ahí salió OCRE y salió el primer congreso y aquí estamos, y estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy. Y luego quiero también homenajear a Eva Serra, que es la presidenta ejecutiva de la Fundación Episteme, porque aquí hay un currazo impresionante de meses y esto ha quedado así por su responsabilidad, iba a decir por su culpa también, de haber reunido a esta pandilla de personajes entre bohemios y alocados. Bien, yo no quiero hablar demasiado porque pienso que aquí tenemos la fortuna de tener a Jacob, a Ferran, a Carlos, a María y pienso que vale la pena que yo no me extienda mucho. Además voy a empezar con una cita del artículo de Carlos Fernández Liria en este libro que hemos coordinado con David Rabadá. Yo voy a hablar sobre la universidad. Creo que hablar también de universidad y dedicar un espacio a qué está pasando allí también valía la pena, ¿no? Dice Fernández Liria, la gestión empresarial de la universidad comienza, según estos autores holandeses, con una cuantificación y un recuento, centrado ante todo en el número de publicaciones, predominantemente en inglés y en revistas internacionales de alto impacto. Esta ha sido la trituradora que ha cambiado por completo la vida académica. Todo el mundo compite con todo el mundo para figurar en los rankings internacionales y en esta actividad se consume la mayor parte del tiempo del profesor. Cuando a mí me preguntan qué es neoliberalismo y por qué somos tan conspiranoicos con esto del neoliberalismo, respondo, de conspiranoia nada. Es decir, el neoliberalismo es un estilo de gobernanza basado en que unos agentes externos al ramo en cuestión, en este caso la educación o la universidad, lo que hacen es que haya unas agencias de valoración, ¿no?, que hacen ideología, pero se presentan como un asesoramiento técnico, en principio neutro, pero que desliza allí ideología. Bien, lo que voy a hacer básicamente aquí es leer párrafos de este libro de Karl Jaspers, La idea de la universidad, porque Karl Jaspers fue expulsado de Alemania, su esposa era de origen judío, y no le devolvieron su puesto hasta 1946. Entonces se le hizo el encargo de, bueno, ¿y ahora qué? La universidad alemana ha estado al servicio de la muerte, al servicio de una máquina de asesinar. ¿Qué hacemos con la universidad, ¿no? Entonces él escribe este libro, que a mí me parece maravilloso. Voy a leer algunos fragmentos de este libro, a ver a qué nos suena. A ver a qué nos suena. Dice, esta vida propia de la universidad, cuya libertad autoriza el Estado, se basa en una idea imperecedera, supranacional y mundial, similar a la de la Iglesia. La universidad reivindica para sí, y le es concedida, la libertad de enseñanza. Esto implica que debe enseñar la verdad al margen de deseos o mandatos que pretendieran restringirla desde dentro o desde fuera. ¿Cuál es el problema que tenemos en secundaria y en la universidad aquí? Que está restringida desde la banca, la misma banca y los mismos organismos económicos que han acabado, por ejemplo, con la prensa.
Claro, si tú degradas algo, al final lo tienes que rescatar y ya no es libre esa cosa, ¿no? Ya tiene que obedecerte sí o sí. Por lo tanto, una universidad que no es libre, que tiene unas cortapisas muy claras que no pueden, es lo que decía Olga antes, tiene un límite muy claro, no puedes meterte con lo que yo te digo que es natural y que debes aceptar, ¿no? Dice Karl Jaspers, lo contrario del conocimiento científico es el opinar arbitrario. ¿Qué otra cosa hacen los pedagogos y los gurús? Opinar arbitrario. Pintan unos cerebritos y te dicen esto es así, esto es así. Eso no tiene ningún tipo de validez, pero usurpan el estatuto del científico y hacen lo que Karl Jaspers denomina superstición de la ciencia, que eso es una cosa muy peligrosa, que es hacer ver que eres científico, pero no lo eres, estás haciendo ideología. Eso es lo que está pasando aquí. Es lo que decían antes. El profesor es desvalorizado, el científico ya no vale nada, la verdad se desdibuja y lo que se hace es pura opinión, pura ideología de dominio. Sigue Jaspers, más bien formaría parte de una superstición científica, pues la aceptación infundada de este contenido nos haría caer en un saber arbitrario sin ningún tipo de defensa. ¿Qué diferencia? Escuchar a Nunocrato y escuchar a estas cosas que nos venden nosotros como que son científicas, sobre los más variados temas, ABP, competencias, sobre todo eso, lo que nos dicen que es ciencia deja bastante que desear. A ver a qué os suena esto. Es del 46, 1946. Dice Karl Jaspers, las lecciones han sido muy criticadas en las últimas décadas. Se ha dicho que son una exposición unidireccional que vuelve pasivos a los oyentes, que no es capaz de comprobar si los oyentes las han comprendido y asimilado, que su contenido está casi siempre mejor explicado en los libros y es más rápido aprenderlo en ellos, ahora dirían Internet. Sin embargo, tales objeciones solo tienen sentido respecto a las malas lecciones, lo que nosotros llamamos la mala clase magistral. Pero fijaos cómo los mismos problemas tenían justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había, desde 1890, ya se perseguía la lección, lo que nosotros llamamos clase magistral o la instrucción directa. Jaspers tenía el mismo problema que nosotros. En 1946. Sin embargo, tales objeciones solo tienen sentido respecto a las malas lecciones, como quizá las que se repiten idénticamente por turno cada semestre donde el profesor agrupa un saber fijo, o las que surgen de manera casual de una perezosa verborrea. Dice un poco más adelante. En instituciones permanentes, estos son casos afortunados. La dirección de los mezquinos que quieren compensar su falta de espíritu y su insatisfacción consigo mismos son el disfrute del poder. Se vuelve insoportable. Son excelentes las mentes productivas que son llamadas a la dirección de un instituto y que, conscientes de sus limitadas fuerzas, dejan en libertad todo impulso de sus subordinados y su ambición es que estos lleguen a logros mejores que los propios. Esto a mí me suena al decreto de plantillas. Es decir, el mezquino es el que dirige, el que quiere brillar es expulsado del centro, no interesa. Y esto cae en una disciplina burocrática y en un control de las plantillas que lo que hace es desmantelar la docencia. Se crea un equipo afín que lo que hace es repetir como un loro las consignas oficiales de manera crítica, como si fuera el ejército, y no hay manera de que haya un claustro, de que haya diálogo, de que haya pensamiento crítico o ilustrado o que digamos que haya una especie de resistencia racional a lo que viene directamente desde esas agencias de valoración externas, ¿no? La institución como tal nunca puede satisfacer. Claro, no podemos ser demasiado profesaurios, tenemos que evolucionar. El pensar y disponer en abstracto relaciones complicadas es una perdición, y esto a mí me gusta mucho. La simplicidad es lo más difícil. Y la simplicidad precipitada es, en efecto, mera simplificación. Lo que se está haciendo ahora son recortes, hachazos, simplificaciones, generalizaciones, pero no la simplificación del sistema que nos gustaría a nosotros. A nosotros nos gustaría entender los currículums, entender cómo programar, entender la pedagogía que nos ponen. Pero ¿qué nos dan? Una especie de cosa bizantina, una algarabía que nadie entiende, por lo tanto todo el mundo está amenazado, porque todo el mundo está en fraude de ley. Esa es la manera con que nos amenaza este sistema neoliberal. Nadie entiende nada, nadie sabe qué tiene que hacer, por lo tanto siempre estamos cogidos.
Esto no sé si lo copiaron de los soviéticos, pero es así, estar siempre inseguro, a ver si nos pillan, si viene inspección, porque no hay manera de saber qué pone allí, no es racional, son algarabías, es bizantino. ¿Cómo podemos simplificar eso sin hacer simplificaciones? Pues luego vienen otra vez materiales oficiales que son claramente generalizaciones y que son cosas absurdas, ¿no? Todos hemos hecho cursos de formación absolutamente grotescos. Yo invito aquí a que la gente se levante de esas porquerías de curso que no son noseológicos y no sirven absolutamente de nada y, lo más triste, nos quitan tiempo para atender al alumnado, que es para lo que estamos. Es decir, el peligro de la simplificación extrema, ¿no? Así, en las dificultades concretas, las divisiones simples no son de ningún modo soluciones, sino destrucciones. Esto es lo que es la nueva pedagogía, es una destrucción, no es una simplificación, es un recorte de inteligencia. Eso es lo que no interesa, que la gente piense, que la gente sepa historia. Y de ahí viene la caricaturización del profesor como que es un franquista, un profesaurio, que no es dinámico, ¿no? En esta propaganda siempre viene que el que se pone a pensar es fascista, es un facha, es la carcundia, decía César Rendueles hace poco, ¿no? Estas cosas que dicen, oiga, no sé, mis amigos son marxistas, anarquistas, republicanos, es decir, no alguno de derecha, algún liberal, pero oiga, usted se equivoca aquí, no, això no es un niu de nazis, no es eso, ¿no? Pero esas caricaturizaciones forman la profefobia social, ¿no? Son simplificaciones extremas y falsas, ¿no? Porque, repito, lo que nos gustaría a nosotros es que la Administración diera unos objetivos y un currículum simple pero exigente, lo que decías, Felipe, del currículum menor, de menos páginas, que sea exigente y accesible y entendible, porque si no lo entiendes estás en fraude de ley, ¿no? Más, dice Karl Jaspers. Al Estado le interesa la mejor formación para sus funcionarios, médicos, pastores de almas, ingenieros, químicos, puesto que los necesita, claro, porque estaban montando un Estado, pero ahora lo están desmantelando. Por eso no interesa todo esto. Claro, ahora, ¿qué es lo que tiene que coger el poder político? Las fundaciones, las corporaciones, las empresas, la banca, todos los que están interesados en que el Estado se disuelva, el sistema público se disuelva, y entonces aquí mandarán esas personas que se presentan como técnicos neutros o benefactores, pero que lo único que hacen es recomendar el mantenimiento del status quo privado, ¿no? Es decir, es esto que dice el departamento siempre de la mezcla entre privado y público. No lo mezclen. O sea, todo el dinero al sector público. Estupendo. Acabo. Voy a acabar con otro párrafo de Karl Jaspers que me encanta y lo dejaré aquí. La aristocracia espiritual no es una aristocracia sociológica. Toma ya. Esto es que me encanta. Te lo digo a ti, que lo sabrás para hallar. Todo el que ha nacido para ello debería encontrar el camino para los estudios. Esta aristocracia es libre respecto al respectivo propio origen. Es cierto. Se encuentra tanto en la nobleza heredada como en el obrero, tanto en ricos como en pobres, y en todas partes es igual de escasa. Solo puede ser una minoría, pero no una minoría marcada por el origen socioeconómico, como si pretende la LOMLOE. Bueno, yo he terminado. Celebro haber estado dentro del plazo, del tiempo, y nada, a disfrutar de los siguientes ponentes. Gracias. Vale. Esto parece... qué bien, un café. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Ferran Gallego. Él es licenciado en Filosofía, doctor en Historia, profesor de la Autónoma de Barcelona, escritor, mucha gente que lo conoce, con lo cual, Ferran, todos tuyos. Hola, buenas tardes. Mi agradecimiento a los que me han invitado a estas sesiones o esta sesión.
Y yo no soy a pesar de lo que dice, seguramente los demás sí, pero yo no soy exactamente un experto. Yo soy un profesor de 69 años, ahora el público prorrumpe en gritos de no lo parece, no lo parece. Pero sí, los tengo. Incluso el año que viene tendré 70. O no, si las cosas van muy mal. O no, según cómo vaya este congreso. Porque yo tengo que volver luego al puesto de trabajo. A ver, entonces, yo lo que voy a plantear aquí son cosas que me parecen razonables, reflexiones de un profesor con experiencia en los dos campos, o sea, en los dos niveles. Yo fui un feliz profesor de bachillerato, fue una de las etapas que creo que me han hecho mejor profesor de universidad. Uno de los maestros de la historia de la Revolución Francesa, Albert Soboul, exigía a sus alumnos que pasaran primero por el instituto. Y si no habían sido capaces de tener una formación en los institutos, los liceos franceses, que entonces también era otra cosa, imagino, ¿no? Pues quien no aprobaba una cátedra de instituto en Francia pues no podía ir a la universidad. ¿Cómo era posible eso, no? Entonces, esa visión de continuidad que exigía Soboul a sus alumnos es algo que otros hemos tenido que hacer. Al principio, pues el horizonte era otro, pero bueno, fuimos a ver. Yo creo que los mejores profesores que tenemos y mis mejores amigos en el departamento vienen todos de la enseñanza, vienen curtidos, como decimos nosotros, y ya es preocupante que se diga que yo ya vengo curtido de la enseñanza secundaria. Fue, naturalmente, y aquí es donde opera un elemento fundamental, de respuesta. Yo tengo dos respuestas a los que vienen con tonterías de ese tipo. La primera es, este examen que tengo aquí, que hice el otro día, es el resultado de todas vuestras propuestas. A un alumno de tercero, de cuarto de carrera, que está a este nivel. Alguna cosa habréis hecho con él, los que le habéis querido facilitar las cosas. Y luego, yo recuerdo perfectamente cómo la enseñanza secundaria era otra cosa. Yo recuerdo el prestigio, recuerdo la capacidad de poder formar alumnos, recuerdo, yo siempre estuve en un barrio obrero, recuerdo hijos de trabajadores de la SEAT que llegaban a disponer exactamente de la misma calidad de la enseñanza a la que le podían dar en cualquier otro lado, y recuerdo, por tanto, que era posible otra situación. Y, por tanto, que esto no es el resultado de una degradación social, que también, evidentemente, sino es el resultado de la incapacidad de luchar contra la degradación cultural de la sociedad. Entonces, yo creo que precisamente el proyecto ilustrado, que es lo que se está acabando, era un proyecto que pretendía no que la educación fuera solamente un derecho, sino que fuera prácticamente una obligación para adquirir la condición auténtica de ciudadanía. Esto se acabó. Yo creo que todo lo que se hace se está haciendo contra el proyecto ilustrado de la autonomía del saber y de la obligación de preservar un conocimiento y transmitirlo. Esto aparece entonces como una situación absolutamente gratuita, mucho más como un derecho. Tienes la obligación de tener a los alumnos ahí, de los padres diciendo que tienen el derecho a dejar a sus hijos, a escolarizar, pero no a permitir que los eduquen, es decir, a colocar los hijos, pero no a exigir la plena formación de los hijos. Y luego en la universidad, sobre todo cuando estás en una facultad de letras, que para otras cosas parece que para qué sirven incluso desde el punto de vista neoliberal, pero claro, la facultad donde se enseña filosofía, donde se enseña historia, donde se enseña literatura, en una concepción dura de la que hablábamos esta mañana, exactamente ¿para qué sirve? Como muchas veces la respuesta del profesorado es decir, pues para nada, pero que no se den cuenta, lo que se hace es tratar de resistir lo menos posible. Y lo que digo no es, podría parecer, y conociéndome, quien me conozca un poco sabe que podría ser una pasada de ironía, pero no es así. Es que yo, lamentablemente, cuando hemos estado discutiendo planes de estudio, ahora estamos discutiendo uno, he visto cómo hay dos actitudes fundamentales a la hora de decidir, por ejemplo, qué asignaturas vamos a dar. Una es la defensa de unas áreas que te dan horario, y otra es el brutal esfuerzo del profesorado universitario para adaptarse a las exigencias del mercado. Claro, imaginaros lo que supone profesores que están explicando el trienio liberal, ¿cómo narices adaptas esto a las exigencias del mercado? Porque claro, todo el mundo sabe que abre el periódico y dice, se buscan especialistas en el trienio liberal. Esto
o se buscan especialistas en la Segunda Guerra Carlista, la Guerra de las Naciones. Bueno, evidentemente, o cuando vais a un restaurante, que alguien está discutiendo con un amigo una cena y dice, oye, la guerra civil fue así. Y uno, no, yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿algún historiador en la sala? Y entonces, oye, sí, pues como se dice, ¿algún médico en la sala? No, pues algún historiador. ¿Es verdad que nunca pasan estas cosas? Pues claro, uno dice, si nos ponemos en el campo de lo competitivo que es nuestro conocimiento, o lo situamos en unos niveles de sutileza, es decir, historiadores podrían ser dedicados, por ejemplo, a asesorar a toda cuestión que tenga que ver con la geopolítica y con la diplomacia. Desde luego. Por ejemplo, lo de Ucrania, lo de Próximo Oriente, con historiadores profesionales que supieran mucho de lo que van esos territorios a larga distancia, serían muy útiles. Pero nosotros no formamos alumnos con ese nivel de sutileza. Nos dan unas posibilidades muy limitadas, limitación de formar a nuestros alumnos. Yo creo que a uno, cuando se acerca a la enseñanza, podría recurrir a un poema de Leopardi, el más famoso de Leopardi se llama Silvia, ¿no? Que empieza diciendo a la mujer a la que amaba, que se murió, Silvia, ¿te acuerdas todavía de la época, el tiempo de tu vida mortal? Uno puede mirar la universidad, mirarla de lejos cuando llega a la Autónoma y decir, UAB, ¿recuerdas todavía aquel tiempo de tu vida mortal? Pues claro, pero esto no es un tema de nostalgia, porque es un tema de decir, porque de otra cosa se nos acusa, de ser nostálgicos de una educación. No, es que nosotros lo que nos quejamos no es de que las cosas hayan cambiado, sino de que estamos en un sistema educativo que por primera vez, claro, contando el franquismo que empeoró, por primera vez desde los proyectos de la Ilustración, es un proyecto educativo que busca con la absoluta coartada infecta de decir que se trata de poner la universidad al servicio de la sociedad y no de la verdad del saber, lo cual significa traicionar el proyecto ilustrado, porque al servicio de la sociedad estarás después de haber pasado por ponerte al servicio del saber, ¿no? Si no, estás cometiendo un fraude. Estamos en un sistema educativo que por primera vez desde la elaboración del proyecto educativo de la Ilustración está empeorando las condiciones mismas del aprendizaje, de la preservación del saber y de la transmisión del saber. Esto lo está haciendo conscientemente y lo está haciendo porque ha habido complicidades, porque si no, no se podría hacer. Ha habido complicidad de los que gobiernan, y lamento decir, de una izquierda, que lo ha hecho, además, que si hubiera resistido a esto, defendiendo el derecho de las clases populares a recibir una formación en la escuela pública, esto seguramente no se habría dado. Pero yo recuerdo cuando se aprobó la oscura historia de la prima LOCSE y nos quedamos con solos, unos cuantos, acusados de, no sé, carcundia, pero desde luego elitistas, lo rojipardo entonces no se llevaba, pero de reaccionarios, de elitistas, con gente que no lo veía mal, temiendo ser acusados de elitistas cuando nos opusimos a la LOCSE, cuando nos opusimos, por ejemplo, a lo de alargar la enseñanza obligatoria, entendiendo por alargar la enseñanza obligatoria la fusión entre formación profesional y bachillerato, la liquidación del bachillerato y del COU. Esto nos opusimos y fuimos tratados como apestados. Y luego en la universidad, cuando nos hemos opuesto a determinadas circunstancias, por ejemplo, al deterioro constante de la condición de funcionario, acusado de ser una persona que solo busca, curiosamente por personas que en cuanto son funcionarios se convierten en lo peor que puede haber del funcionario. Se creen que ser funcionario es una persona que tiene trabajo hasta que se muere. Esto, después de haber rechazado todos los sistemas objetivos de llegar a la universidad, porque alguien debería explicar en los medios de comunicación de forma muy clara cómo se llega a ser profesor universitario. ¿Qué se ha hecho de las oposiciones? ¿Qué se ha hecho de los sistemas objetivos? ¿Cómo es posible que a mí me resultara más fácil ser profesor de universidad que aprobar las oposiciones de cátedra de instituto? Porque era mucho más difícil. O sea, a mí me tocó un tema que era Bizancio, otro que era Francia, y no les pedí más porque cada vez era peor, ¿no? O sea, yo había hecho historia contemporánea simplemente, y cada vez que iba sacando bolas, cada vez eran más terroríficas. Geografía del Japón. Digo, no, esta no. Bueno, el Imperio Bizantino. Digo, no, la erosión en los climas templados. Digo, oiga, pare. Bizancio.
Bizancio porque lo que seguía a continuación, yo tenía un amigo que estaba tan nervioso sacando las bolas que sacó una bola y dijo, esta bola no tiene número. Y le dijo, hombre, quite usted el dedo, que está... Pero claro, quite usted el dedo y verá que le ha tocado a usted, claro, el feudalismo, que también era uno de contemporáneo. Claro, pues bueno, en todo caso, nosotros no éramos... En fin, creo que teníamos un nivelazo para aprobar aquellas oposiciones donde se nos preguntaba por Sánchez Albornoz y Américo Castro, por Spengler y Toynbee, estas cosas que tú las preguntas ahora en un concurso universitario y te acusarían de cualquier cosa, de rojipardismo, claro, si hablas de Spengler, imagínate, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es la experiencia ahora yendo a una situación universitaria que es... diciendo que la universidad está al servicio del saber, cosa que no todo el mundo piensa. Piensa que está al servicio de la sociedad. Y la izquierda dice, está al servicio de la sociedad. Los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Althusser, no sé qué. Hombre, yo recuerdo estos debates porque yo estudiaba la carrera. Cuando los banderas rojas te sacaban a Althusser y a Fulanzas todo el día y te bautizaban con él para decir que tú eras un vendido revisionista. Pero, en todo caso, hombre, la universidad está al servicio de la sociedad, pero en una visión indirecta. No al servicio de la demanda de los poderes económicos de la sociedad, que es lo que la izquierda ha acabado tragándose. Poner todo el sistema educativo del país al servicio de las inversiones. Y cómo en el departamento la gente dice, oye, cuidado, que si no nos adaptamos, nadie nos financiará. Hombre, nos financiará, supongo, el ministerio. Pero no nos tiene que financiar una empresa. ¿Qué nos pedirá la empresa para financiarnos? ¿Que hagamos historia y videojuegos? No, cuidado, porque una de las propuestas de hacer una asignatura optativa en cuarto era historia y videojuegos. Sacrificando, por cierto, otras, ¿no? Porque, claro, no puedes hacer todo lo que quieres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de alumnos recibimos? Pues recibimos un tipo de alumnos, yo creo que en contra de lo que dice toda esta educación altanera, arrogante y con el oscuro lenguaje de las personas que piensan estas cosas en los ambientes ministeriales, recibimos unas personas que no es que no tengan datos, no es que no tengan una información fragmentada, no es que no sepan de memoria, pues que también, ¿no? Que el otro día el 30% del grupo sabía quién era Zola, aunque lo había explicado y puesto en la pizarra. Un 70% de la gente de tercero de grado de letras no sabía quién era Emil Zola. Uno incluso llegó a decir que era un dirigente bolchevique, ¿no? No, un dirigente ruso. Solo me quedan 120 segundos. ¿120 minutos? No. Entonces, profesorado. A ver, recibimos un alumnado que no es que no tenga conocimientos, sino que no tiene conocimientos integrados. Cosa que no tener datos integrados no le permiten acceder a un comentario de texto adecuado, no le permiten conocer el mundo. Segundo, el profesorado tiene Bolonia, sí, pero Bolonia no es la causa de todo. Fue la forma en que se enfocó la lucha contra Bolonia y el rechazo a poder aprovechar determinados agujeros que Bolonia ofrecía. Por ejemplo, hace 5 años en la carrera que se podía haber resultado hacer. Pero Bolonia nos quitó el 20% de la formación que damos a nuestros estudiantes. Nos obligó a estudiar con créditos, nos obligó a asignaturas cuatrimestrales para dar cosas que se pueden explicar, naturalmente. Ya habéis visto que yo no tengo precisamente capacidad de síntesis, pero para poder explicar, por ejemplo, yo doy una asignatura que, imaginaros los pobres, el mundo desde 1870 hasta 1945, y me dan 4 meses. Claro, cuando llega diciembre me dicen, te quedan dos minutos, ¿no? Entonces, programas imposibles, por tanto, no podemos... ¿Qué se espera de ese alumnado? Que tenga unos conocimientos muy generales y muy superficiales, porque es lo que se puede llegar a explicar en ese tiempo. Programas imposibles y profesionales que en la docencia, en la universidad, se moverán en 2 sentidos. O la adaptación desesperada para tratar de buscar docencia que sea financiada desde estos poderes, es decir, temas que interesen a estos poderes y que nunca son los de la historia, naturalmente, y el desinterés, es decir, la frustración, el tirar la toalla y sencillamente o buscar estos temas o bien el dedicar a la docencia la mínima parte de su esfuerzo. No ser docentes, ser investigadores, ser gestores y buscar acreditaciones
porque los elementos de evaluación del profesor universitario se han convertido en un constante atraco a la inteligencia del profesorado, que es sometido constantemente a una presión que unos aceptan con complacencia para poder promocionarse, pero incluso, pues hombre, es que si no te aprueban la evaluación, tienes que dar el doble de clases, ¿no? Si no te aprueban la evaluación investigadora, tienes que dar el doble de clases en la universidad. Pero, en fin, los criterios de evaluación no van mucho más en la línea de lo que es el contrasaber en la universidad. Está a punto de cerrarse un círculo vicioso muy peligroso. Estamos en un momento en que las personas que estudiaron BUP, que estudiaron COU, era Bruce Willis, pero no hay nada entre ellos, todo es mentira. El círculo vicioso indica que la gente de GB, la gente de BUP, la gente de COU, la gente que tiene una licenciatura, irá desapareciendo y, por tanto, la enseñanza será dada por aquellas personas que no han pasado por una buena enseñanza secundaria y incluso por aquellas personas que no han podido pasar por una buena enseñanza humanística. En todo caso, quizá en el debate podré ir a algunas cosas que no he podido dar aquí en estos breves minutos que se nos conceden, que esto parece el plan de Bolonia, pero... en fin, en esto lo dejo y en el debate podremos quizá... Bueno, ante el tiempo tengo que decir que es un tiempo democrático. Son 15 minutos para cada uno, pero se hace lo que se puede. Bueno, os presento a la siguiente ponente. María Elizalde es una filósofa elevada al cubo. Por tres razones. Bueno, es licenciada en filosofía, profesora de filosofía, es doctoranda en filosofía, doctora en filosofía, y luego es una gran filósofa de la vida. Os dejo con ella, todos tuyos. Bueno, qué vergüenza. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. No me considero experta, entonces no sé muy bien qué hago aquí, pero bueno, estoy. Mi pretensión es un poco más modesta, dijéramos, porque... Cuando vi el tema y vi que era docencia y sociedad, a la vez yo pues estaba asistiendo a conferencias sobre materialismo radical, sobre cómo el arte está intentando cambiar la dinámica de la sociedad a través de vínculos entre arte y política. También soy profesora de teoría del arte en la UOC, además de profesora en un instituto. Y bueno, por muchas razones, cuando vi el tema de esta mesa, pensé mucho en Foucault, ¿no? Y pensé en un trabajo muy modesto que este filósofo hizo en su carrera, que era este análisis de esta anatomía del detalle. A mí me causó mucha sensación algunas actividades, algunos gestos, algunas maneras de hacer las cosas de los institutos. Yo hace solo 3 años que estoy trabajando en secundaria y vi gestos que quizá no había visto en otros ámbitos del trabajo. También he vivido en Colombia y pude participar de políticas de agenciamiento cultural para la gente que se estaba desarmando de las FARC. Estuve trabajando en el Valle del Cauca, vinculados todos al mundo de la cultura, del arte. Y con toda esta mezcla un poco absurda, ¿no? más María Zambrano, por supuesto, he estado pensando bastante sobre esta conferencia. Entonces, yo voy a hablar de esta anatomía del detalle, por una parte, analizando el contexto en el que estamos nosotros situados desde este punto de vista del materialismo y, por otro lado, creo que hay propuestas para hacer, ¿no? Porque si el capitalismo quiere una cosa es que pensemos que no hay salida a esta situación
Y pienso que sí que hay salida y que la salida pasa por performatividad, agenciamiento cultural de todos los actores y pasa por el empoderamiento de todos nosotros, de todos los agentes que estamos en este mundo laboral, ¿no? Entonces, por un lado voy a hablar de este contexto actual y, bueno, es que me han causado pavor mis conferenciantes previos porque son con tanta información que entonces cuesta un poco, ¿no? Por un lado, este contexto actual, y me llama mucho la atención una frase de Jameson que dice que es más fácil para nosotros ahora mismo imaginarnos el fin del mundo que imaginarnos el fin del capitalismo. Si pensamos un poco seriamente esta frase, creo que sí, creo que estamos imaginando muy fácilmente el fin del planeta por causas naturales o por causas, por pandemias, por lo que queráis, que imaginar el mundo sin capitalismo. Y esta imagen para mí es muy, muy potente, muy potente. Por otro lado, parece que hemos olvidado lo que nos han dicho filósofos anteriores, como el mismo Foucault, ¿no? Como quién ejerce el poder. El poder no se ejerce de manera vertical, autoritaria, sino que el poder es algo que circula en una sociedad. Y este poder que circula en todas direcciones. Y todos los que somos agentes de esta sociedad lo ejercemos y lo sufrimos, el poder. Ya no estamos en esta lógica dialéctica de amo y esclavo, estamos en otras lógicas que no tienen que ver con toda esta herencia que tenemos de Hegel, etcétera, etcétera, sino que estamos en la lógica de este neoliberalismo. Y esta lógica es muy distinta a todo lo que habíamos entendido previamente. Por tanto, desde esta otra lógica se hace este ejercicio de anatomía del detalle, ¿no? En los detalles nos decía Marx, por ejemplo, que en la superficie es donde está la ideología, es decir, en los detalles, en los gestos que vemos todos los días, en la manera de impartir clase, en los gestos de la dirección, en los gestos de los alumnos, en esa, dijéramos, amenaza constante de las familias diciendo vas a dirección, vas a inspección, si no pruebas a mi hijo, etcétera, etcétera. En todas estas cosas, en todos estos detalles que parecen absurdos, es donde se está construyendo una ideología en la educación. También parece que hemos olvidado que Nietzsche ya nos dijo que entrábamos en un nihilismo absoluto en el siglo XX. Con la muerte de Dios, el nihilismo aparecía y aquí está, aquí lo tenemos, ¿no? Esta sociedad absolutamente nihilista. Vino Walter Benjamin, os estoy hablando un poco de autores que están dentro de este mundo del materialismo, y nos habló de un concepto muy interesante que es el concepto de inervación, que es el concepto que dice que las infraestructuras configuran nuestra identidad. Es decir, si no os parece sospechoso que tengan todos los alumnos ordenadores en el aula, si creéis que el concepto de innovación es neutro, por ejemplo, que la tecnología y este auge de la tecnología en los centros educativos es neutra, este auge no tiene nada que ver con el conocimiento, con las humanidades, etc. No es neutro todo esto. Y Benjamin ya nos lo había dicho. La infraestructura en la que nos movemos conforma la identidad de todos los sujetos que están participando de esta sociedad. Por ejemplo, colgar absolutamente todos los ejercicios, las notas, los deberes, etcétera, en una plataforma que es Google, ¿no? Y este Google tiene el Classroom, pues eso hace que nuestros alumnos y nosotros mismos vayamos modificando nuestra identidad, nuestra forma de ser. Y todo esto está creando ideología, de la cual participamos nosotros también. No somos solo víctimas, somos también victimarios de esto. ¿De acuerdo? Hace unos años, tuvo mucho éxito un autor que se llama Byung-Chul Han,
nos habló de la sociedad del cansancio y efectivamente no creo que ningún compañero mío no esté cansado. Estamos todos agotados, agotados. Pero es que toda la sociedad está agotada. Dice Byung-Chul Han que nos autoexplotamos, pero también estamos explotados por una forma de trabajo que ha anulado el valor de nuestro trabajo. Nuestro trabajo como docentes, lo hablaba esta mañana con alguien, curiosamente nosotros somos docentes, pero venimos de todas las especialidades que pueda haber. Es decir, somos la profesión más rica que hay, en el sentido de conocimiento. Todo este conocimiento, ¿dónde está? ¿En el agotamiento de todos nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Y todo este valor que nosotros aportamos al trabajo está siendo, me sale en catalán, despreciado. Despreciado todo el valor de trabajo que nosotros podemos tener. Fui a una conferencia de Pol B. Preciado, fui a una conferencia de Andrea Soto, compañera mía de la universidad. Ellos son agentes importantes culturales trabajando en el mundo del arte, en el mundo de Pol B. Preciado, en el mundo del género, etcétera, etcétera. De ellos he aprendido que en estos detalles es donde estamos construyendo toda esta ideología que los expertos pues saben analizar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hacer este ejercicio pequeñísimo de genealogía, de dónde suceden las cosas, y vamos a ir elaborando este trabajo, ¿no? Por cierto, este trabajo mío es un trabajo en proceso, no es un trabajo del cual yo tenga ahora mismo claras las conclusiones, sino que está en proceso, ¿no? Si me voy un poco a mi especialidad, que fue en un momento María Zambrano y toda la gente del exilio y toda la gente de la guerra civil, que sufrió la guerra civil española, y los intelectuales que la sufrieron, ¿qué pasó con toda esa cantidad de energía y conocimiento que fue la Institución Libre de Enseñanza? ¿Y cómo es que ya no tenemos memoria de todo esto? ¿Y cómo es que ya no tenemos memoria ni siquiera de Ferrer y Guardia, ni de la escuela moderna? No tenemos memoria de nada. Y qué raro, ¿no? Porque en Instagram la gente cuelga historias que duran 24 horas y luego se borran. Y creo que nosotros también estamos en esta lógica de ir borrando continuamente la memoria y los pensamientos que vamos teniendo. Bueno, pues con todo este panorama tan fantástico y maravilloso, yo creo que hay alternativa. Hay alternativa al capitalismo. No es que lo crea yo, es que lo cree mucha gente desde el materialismo crítico, mucha gente desde movimientos sociales de Argentina, movimientos sociales de Colombia, mucha gente desde el movimiento artístico aquí, en Europa, en muchos lugares del planeta, están no solo mirando cómo es el panorama actual y cómo es el contexto y cómo estamos de mal y cómo nos va cada vez peor, sino están buscando y quizá han encontrado alternativas a todo esto. La primera alternativa es la performatividad. Nosotros somos básicamente profesionales del lenguaje. Nosotros hablamos mucho mejor que los políticos porque nos pasamos la vida hablando. Nosotros hablamos mejor que los CEOs que están vendiendo tecnología a las instituciones públicas. Nosotros hablamos mejor que todos. Entonces, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de observar qué han hecho las feministas con el lenguaje, cómo han convertido la palabra en performatividad y han podido cambiar el mundo a través del lenguaje y de las palabras, y cómo es que nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, por tanto, una de mis propuestas sería utilizar el lenguaje como performatividad de cambio del mundo. Hablar de otra manera, utilizar las palabras en su peso, ya que estamos defendiendo las humanidades.
En segundo lugar, pediría, y esto lo pido directamente a la Fundación Episteme, si hay lugares posibles donde pudiéramos nosotros trabajar en comunidad. Somos tan ricos, y uno de los proyectos de la Institución Libre de Enseñanza era justamente la contaminación entre especialidades. ¿Por qué no nos contaminamos? ¿Por qué no creamos espacios donde poder compartir y poder tomar acciones comunes? Si una cosa no le gusta al capitalismo, son los vínculos. ¿Por qué no establecemos vínculos que nos liberen de esta situación actual? Hablaba con mis compañeras del instituto esta mañana. Es verdad que me han hecho ver que los institutos o donde nosotras trabajamos tiene una extraña arquitectura, de manera que los profesores casi no nos cruzamos por los pasillos. Trabajamos como células, cada uno con sus clases, y hay muy poca comunicación. Estos espacios comunes que yo estoy reclamando no se pueden dar ya en las instituciones públicas, no se pueden dar en las instituciones tradicionales. Nosotros tenemos que ser capaces no de sustituir estas organizaciones, sino de desplazarlas. Es una actividad de desplazamiento de todo esto. Entonces, creo que me he pasado, ¿no? No. Te quedan menos 30 segundos. Vale. Bueno, esta es mi propuesta. Es un trabajo muy laborioso, un trabajo de hormiguita, un trabajo de ir viendo los detalles, de ver cómo dirección del centro pues, se planta delante de las clases mirando el reloj para ver si sales o no sales a la hora que tienes que salir. Gestos como que suene el timbre cada hora. Yo, de hecho, había traído una presentación y era 0 minutos. Una presentación que simplemente era Charles Chaplin en tiempos modernos. Los profesores actualmente nos sentimos como el pobre Chaplin en la fábrica, montando piezas constantemente hasta la total alienación. Bueno, tenemos que salir de eso ya, hacer presente y hacer futuro. Ya está. ¿Sí? Muy nerviosa al principio. Bueno, pasamos al siguiente conferenciante, Jacob Guinot. Es profesor de Administración de Empresas y Marketing. Es también licenciado en Ciencias del Trabajo, doctor en Organización de Empresas y profesor de la Universidad Jaume I. Jacob, todos tuyos. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Irene y a la organización por la invitación. Bueno, ya se ha comentado, ¿no? Yo soy profesor de Dirección de Empresas y claro, voy detectando que lo que ocurre primero en el mundo de la empresa o las tendencias que empiezan en el mundo de la empresa, después un poco acaban recalando en el ámbito educativo, ¿no? Y aquí en esta jornada, por ejemplo, se han comentado cuestiones como, por ejemplo, competencias, ¿no? La gestión de la calidad, ¿no? Orientar todos los procesos educativos a la mejora de la calidad. Y luego otros conceptos, ¿no?, que van apareciendo, el concepto de inteligencia emocional, el concepto del coaching, el concepto del mindfulness, trabajo en equipo, ¿no? Todo esto son cuestiones que en principio o han entrado primero por el mundo empresarial, ¿no? Y después aparecen ahí. Primero esto es sospechoso, ¿no? Y luego, esto es una cosa que quería comentar yo, y después creo que también es importante analizar en qué se ha convertido hoy el profesor universitario, que para mí básicamente somos gente que nos dedicamos a producir papers, en concreto, que tienen que estar indexados en revistas de calidad JCR, ¿no? Y si nos premia básicamente por esto. Y ahora, como aparecen estas cuestiones, importancia de la calidad de la docencia, otra cuestión importante es cómo te evalúa el alumno. Las evaluaciones de la docencia
premian, por ejemplo, para cuestiones como recibir una determinada acreditación dentro del cuerpo de profesores universitarios. Entonces, ahí lo que pasa un poco que al final el profesor está plegado a los intereses, las preferencias o los gustos que pueda tener en determinado momento el alumno. Y esto es un problema, porque muchas veces el alumno no tiene siempre el criterio para saber qué profesor es bueno y cuál no es tan bueno. Y este es un problema con el que nos encontramos, yo creo, dentro de la universidad, ¿no? Después, también diría que cada vez las universidades están influenciadas por fundaciones, como pueden ser fundaciones del Banco Santander, que son las que muchas veces conceden cierto tipo de becas, ¿no? Y entonces vemos ya por cierta relación, ¿no?, entre el mundo público-privado, ¿no?, entre ciertas empresas, normalmente empresas potentes, y las que al final conceden ciertos premios o simplemente ciertas subvenciones o cierto dinero para proyectos, ¿no? Y entonces, pues, es un problema, ¿no?, dentro de la universidad pública, que es intromisión por parte de empresas privadas, que no lo hacen directamente, sino lo hacen muchas veces a través de fundaciones, ¿no? Cuestiones que creo yo que son peligrosas, porque lo que está ocurriendo muchas veces es que al final esto está cambiando el tipo de contenidos, ¿no?, y a qué se da importancia cuando se imparte docencia dentro de la universidad, ¿no? Entonces, esto está cambiando los contenidos, qué cuestiones son importantes, y después también las formas las metodologías, las prácticas ya no son las mismas, sino se busca, pues si hemos dicho que el trabajo en equipo es importante para las empresas, pues vamos a hacer metodologías que llamamos ahora de aprendizaje cooperativo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que yo creo que, bueno, que por lo menos yo de verdad, este tipo de cosas, yo acabé de estudiar sobre el 2007-2008 y estas cosas no eran tan comunes. Quiero decir, esto de aprendizaje cooperativo no existía tanto, había algún trabajo en equipo, pero casi era todo un esfuerzo individual. El aprendizaje es un proceso que creo que es básicamente individual y era cómo se medía, de forma individual. Ahora cada vez más estamos viendo cómo estas tendencias, ¿no?, de aprendizaje por equipos, muchas ponencias, comunicaciones orales, presentaciones orales, y creo que estas son otras cuestiones que pueden tener cierta relevancia, pero no centraría yo, bajo mi visión, todas las metodologías en esto, ¿no? Es un poco lo que pretende la universidad, ¿no? Yo he intentado presentar algún proyecto de investigación docente y no se puede hacer, porque eso lo único que puedes hacer son proyectos de innovación docente, pero no proyectos de investigación docente. Entonces, una vez lo que propuse era investigar primero si una cosa funcionaba y si funcionaba, pues la aplicaría dentro del aula como mejora o como novedad. Es decir, que hubiese una evidencia, ¿no?, antes de aplicar ciertas cosas, pero me dijeron que no. Y me dijeron que además lo que había que proponer era, no había que ni mencionar las metodologías tradicionales, lo de la instrucción directa, eso no vamos ni mencionarlo, que el alumno tenía que hacer cosas dentro del aula, ¿no? Esto es pensar o escuchar al profesor, eso no le parece suficiente. No, que salgan allí y hagan algo, yo qué sé, pues que lean una noticia, o por lo menos, si no leer, por lo menos que salgan allí, presenten algo. Yo creo que esto es un problema, porque al final son los proyectos, acaban financiando unos proyectos que son más que proyectos, son ocurrencias de turno, y cuanto más cosas se te puedan ocurrir y ponerlas allí escritas en el proyecto, pues más posibilidades tendrás seguramente que te concedan un proyecto. Cuando no hay, digamos, una base, ¿no?, científica detrás, que es una cosa de las que se ha comentado aquí antes. Por tanto, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no?, de intentar hacer cosas precisamente dentro de la universidad, que es un ámbito, pues, digamos, donde prima, ¿no?, lo científico, debería primar lo científico, y no se hace, ¿no? Se hace lo que dicen que hay que hacer ahora, porque Bolonia ha dicho que lo que hay que hacer son metodologías que llaman activas. No son activas, porque luego al final también detecto que el alumno está ya muy cansado de las metodologías activas, ¿no? Y luego, bueno, que comentaba aquí el ministro de Educación, ¿no?, de Portugal, que una de las cuestiones relevantes que parece ser que la atención, que el alumno pone más atención cuando está escuchando al profesor que cuando está viendo un vídeo. Y ese tipo de cosas yo creo que hay que
ensalzarlas, ¿no? Para decir, cuidado que nos estamos equivocando, ¿no? De ciertos mitos o ciertas teorías que no son, que luego la evidencia no la confirma, ¿no? Lo que te encuentras es hay un montón de gente en clase, bueno, en septiembre, porque luego ya cuando va pasando noviembre y diciembre, pues te quedan ya a lo mejor ahí 15 o 20. Pero al principio te encuentras un montón de gente allí, con cada uno con su ordenador portátil, y claro, que deben estar haciendo cualquier cosa, menos seguramente se les pide simplemente que pongan las diapositivas de lo que tú estás explicando, y deben estar haciendo cualquier cosa menos seguir la lección, estoy seguro. El otro día esta mañana veía en Twitter imágenes de viendo los partidos del Mundial. Yo es que estoy seguro. Y ahora pasa que las universidades directamente ya ponen pantallas para ver los partidos de fútbol. O sea, han dicho, bueno, es igual, que vean mejor que estén viendo los partidos de fútbol que vengan aquí a escuchar a los profesores. Entonces, bueno, denuncio este tipo de cosas porque es lo que está ocurriendo, y además sí que detecto que es difícil, muy difícil ahora como profesor captar la atención del alumnado, y eso es un problema de ellos que tienen seguramente general, no digo del alumno, sino en general nos pasa que hemos perdido capacidad de atención. Me pasa a mí y creo que nos pasa a muchos. Entonces, eso hace complicar mucho la labor del profesor al final. Eso es lo que son cuestiones que comento yo porque sí que veo la tendencia que cada vez tienen menor capacidad de atención, posiblemente. Son cuestiones un poco que quería comentar aquí. Y luego otra cuestión, ¿no?, de lo que se está convirtiendo quizá la universidad, y que son centros educativos un poco que compiten unos con otros, ¿no? Salen allí una serie de rankings de Shanghái, de no sé dónde, y claro, al final si nos miramos, o si las universidades se miran por estos rankings, al final, según lo que es criterios que impongan estos rankings, pues será lo que tengan que hacer las universidades. Entonces, al final, las universidades acaban subordinadas al poder y decisiones de todos estos rankings, que no sé exactamente quién hay detrás, pero supongo que los mismos de siempre estarán allí. Ciertas instituciones y poderes, ¿no? Hemos comentado aquí, la OCDE, ¿no?, Unión Europea y tal, seguramente están detrás de ahí de lo que hay que imponer y de lo que no hay que imponer, ¿no?, dentro del aula, o dentro de la universidad en este caso. Un poco en relación también a lo que se ha comentado en la mesa de esta mañana, al final, yo creo que las universidades, y posiblemente desconozco, yo solo he sido profesor de universidad, pero desconozco un poco más, pero sí que me da la sensación de lo que comentaba esta mañana Enrique Galindo y Olga, que es que al final estamos construyendo una sociedad una universidad que tiene que adaptarse a la sociedad. Y esto es un lema, ¿no?, que está muy aceptado, comúnmente aceptado dentro de todo el profesorado. O sea, hay que hacer lo que el mercado manda y hay que crear un sujeto adaptado a esas condiciones, ¿no? Y ahora, pues ahora tiene que ser emocionalmente inteligente, tiene que ser resiliente, tiene que saber de soft skills, ¿no?, estas habilidades de comunicación, liderazgo. Entonces, claro, esto yo creo que aquí nos encontramos con un problema, porque esto desplaza, ¿no?, toda la importancia que puede tener el conocimiento y el sentido, ¿no?, que comentaba, por ejemplo, Enrique esta mañana, ¿no?, que la educación debería servir para entender el mundo, ¿no?, y no tanto para vivir como el mundo dice que tenemos que vivir. Y esto es lo que estamos haciendo, preparando un sujeto, diría yo, neoliberal, ¿no?, en muchos sentidos. Un tipo de individuo que es un emprendedor, ¿no? Vale, sí. Es un emprendedor de sí mismo y debe funcionar como una empresa, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, esto también un poco ligado con lo que comentaba la última ponente, ¿no?, de Byung-Chul Han, ¿no? Es un individuo que tiene que autoexplotarse, ¿no?, y buscar, digamos, la formación para toda la vida. Uno se tiene que autorresponsabilizar, autodisciplinar, y por eso aparecen, por ejemplo, estas nuevas técnicas que pueden llamarse la formación, ¿no?, a lo largo de toda la vida, como una tendencia de lo que se nos impone, ¿no? Desde fuera eres tú el responsable de todo lo que te pueda ocurrir, y si no te dan bien las cosas, seguramente es porque no te has esforzado lo suficiente o autoexplotado lo suficiente, ¿no?, que son cuestiones que pueden
que pueden ocurrir, ¿no? Yo creo que la educación, pues, por concluir, la educación ahora se interpreta ya no tanto como un derecho social, sino como, diría, como una elección individual, ¿no? Donde cada uno, cada familia, debe encontrar el mejor centro, ¿no? Que se adapte a las necesidades, un centro que, por ejemplo, se adapte mejor a lo que pueda requerir el entorno. Y no es tanto, muchas veces, que haya una educación de calidad para todos, ¿no? Esto muchas veces relacionado también con lo que se ha comentado, ¿no? Es que es un poco el sálvese quien pueda, individualizar, ¿no? Atomizar la sociedad para, al final, no sé, que se rompan ciertos movimientos sociales, una cierta acción colectiva desaparezca y pues estos derechos sociales, como hemos visto, como pueda ser el de la educación, cada vez se defiendan menos, ¿no? Bueno, por mi parte sería esto. Gracias. Sí. Jacob, muchas gracias por ajustarte tan bien al tiempo, la verdad, ¿eh? O sea que... Bueno, presento ya el último ponente de esta mesa, es Carlos Fernández Liria. A ver cómo te presento, ensayista, guionista español, profesor de filosofía, coautor de La educación cancelada, autor también, junto con Olga García y Enrique Galindo, de Escuela o Barbarie, ¿vale? Libro muy interesante. Y yo te diría que eres un activista con conocimientos y con criterio, que es lo que te falta, porque realmente todo lo que has hecho va en esa línea, con conocimiento y con criterio. Todos tuyos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, estoy entre amigos. Es obvio que estoy entre amigos porque nunca he estado tan de acuerdo con unos coponentes de una mesa, realmente. Estoy tan de acuerdo en que casi no tendría muchísimo más que añadir, excepto que, claro, como tenemos un tiempo tan limitado, pues hay muchísimas cosas que decir y que no os podido... Pero yo estoy totalmente de acuerdo con este señor de aquí, con Ferran, todo lo que... Bueno, y contigo también, ¿eh? Y con todos. Nunca... claro, pero esto de que estemos entre amigos es solamente un espejismo, es una burbuja. Realmente, en cuanto salgamos por esa puerta, no tenemos ya más que enemigos. Eso es una cosa completamente obvia. Entonces, sí, por eso estamos aquí. Las cosas están tan embrolladas ahí fuera, están tan embrolladas, han sido tan confundidas, está todo ya es todo tan confuso que ya ni siquiera es posible explicar nada porque las palabras ya no significan lo que tienen que significar y entonces ya te falta hasta el lenguaje. Mira. La culpa la han tenido las facultades de educación, por supuesto, y esos señores que son los pedagogos, fundamentalmente, que han reflexionado sobre la enseñanza, llevan décadas y décadas reflexionando sobre la enseñanza y poniéndolo todo patas arriba y contándolo todo al revés, de tal manera que ahora ya no hay manera de entenderse sobre nada. Hay que recordar otra vez, en una especie de viaje heideggeriano hacia las esencias, la esencia de lo que es una escuela, lo que es una escuela y lo que es la enseñanza pública, en general. Tanto primaria como secundaria como superior, ¿no? Que es la escuela pública fue pensada como la columna vertebral, la condición de lo que tenía que ser el proyecto político ilustrado de la modernidad. Fue la condición de que ese proyecto político pudiera triunfar. Y el proyecto político consistía en poner lo público en la cúspide, en la soberanía, lo público, en la soberanía del edificio social. Es decir, que lo público pudiera tomar las riendas de todos los poderes privados y, por tanto, despóticos en ese sentido, puesto que era una manera de imponer unos intereses privados sobre la voluntad general del pueblo. Bueno, pues esta idea de intentar colocar siempre lo público a salvo del chantaje y de la presión de los poderes privados, pues es el proyecto mismo de la modernidad. Y la escuela era la condición de que esto pudiera salir bien, porque la escuela, ya desde primaria y secundaria,
y la continuación superior no añade nada distinto a todo esto, la escuela no era más que la primera experiencia de la ciudadanía que tenía que tener un ser humano. La primera experiencia de la ciudadanía, es decir, la primera experiencia de la pertenencia a los poderes públicos, al espacio público. La ciudadanía se define por libertad, igualdad, fraternidad, como muy bien dice el lema de la Revolución Francesa. La fraternidad fue esto de la independencia civil, así lo pensaron los filósofos, esto de que no solamente teníamos que ser libres e iguales ante la ley, sino que teníamos que ser independientes civilmente. Independientes civilmente es algo así como que no fuéramos algo así como hijos de un padre al que tenemos que pedir permiso para existir, que no fuéramos siervos de un conde o de un marqués al que tenemos que pedir permiso para existir, que no seamos esclavos de un amo al que tenemos que pedir permiso para existir, que no seamos las señoras de un marido al que tenemos que pedir permiso para existir. La mujer, cuando conquistó su emancipación con respecto porque en otra época no era así. Mi madre siempre fue la señora de Fernández. Para abrir una cuenta corriente tenía que pedir permiso a mi padre, porque no tenía independencia civil. Actualmente las mujeres tenemos independencia civil, claro, sí, pero no siempre fue así. No, eso es una gran conquista. Bueno, pues la conquista de la independencia civil con respecto a cualquier poder privado, bueno, pues es el proyecto político mismo de la modernidad, y eso debería de haber arrojado dos brújulas fundamentales para saber qué es lo que habría que defender en el mundo de la enseñanza. Y a ver si los nuevos partidos políticos que se presenten en las elecciones toman alguna vez, ya recuerdan en qué consiste esto de la esencia de la enseñanza y toman medidas a ese respecto. Fundamentalmente dos, porque hay dos enemigos fundamentales del mundo de la enseñanza, puesto que hay dos enemigos fundamentales que en el terreno de la enseñanza atentan y chantajean el espacio público. Fundamentalmente uno, que es inevitable, que es la familia. La familia. Siempre se dice que las familias constitucionalmente tienen derecho a elegir la enseñanza de sus hijos. Los padres tienen derecho a elegir la enseñanza. Es lo que se llama a veces desde la derecha libertad de enseñanza. Yo siempre digo que habría que reinterpretar ese artículo de la Constitución en un sentido contrario desde el lado de los hijos. Los hijos tienen que tener derecho a librarse de sus padres, tienen que tener derecho a librarse de su familia, tienen que tener derecho a librarse del totalitarismo doméstico y del adoctrinamiento ideológico que inevitablemente van a tener que vivir en sus familias. Es decir, lo que no puede ser es que una familia del Opus, pues hasta los 18 años que tienen sus hijos, les sometan a una dictadura totalitaria, a un adoctrinamiento, metiéndoles en un colegio del Opus donde van a convivir con gente del Opus, van a tener profesores del Opus, compañeros del Opus, van a cocinar como cocinan los del Opus, van a rezar como rezan los del Opus, y hasta los 18 años, cuando ya no tienen remedio, tú no sabes que existe otra cosa en el mundo que el Opus. Bueno, contra eso, se inventó la escuela pública. Y mira, un padre tiene derecho a educar a sus hijos según sus convicciones ideológicas. Si eres testigo de Jehová, tienes derecho a educar a tu hijo en la profesión de fe de los testigos de Jehová. Pero tú no tienes derecho a negarle a tu hijo la ventana al mundo que supone la escuela pública. El saber que existen, además de testigos de Jehová, pues existen católicos, protestantes, existen ateos, existen homosexuales, existen homófobos, Eso es lo que cualquier persona se encuentra en una escuela pública. Un profesor testigo de Jehová, a lo mejor, yo he tenido profesores carlistas en la universidad, pues se puede ser carlista. Mis alumnos tienen a un profesor de medio Podemos, ¿no? Porque soy yo, ¿no? Yo había me expulsaron de Podemos, pero tienen un carlista, pero tienen a un tío de Podemos al lado, o digámoslo así, ¿no? O tienen, yo qué sé, y de la misma manera, como decía, o sea, eso no solamente en profesión de ideología política en cuanto a los partidos políticos, sino que también pueden tener un profesor homófobo, y no pasa nada, porque seguramente si el profesor de gimnasia es homófobo, pues a lo mejor la profesora de lengua es claramente lesbiana y ella tienen un verdadero muestrario ahí que les permite tomar libremente una decisión pensando por sí mismos si es mejor una cosa que otra. Por lo menos eso. Y los testigos de Jehová pues tienen derecho a educar a sus hijos en casa para ser testigos de Jehová.
pero no pueden negarles el derecho a los hijos de conocer el mundo, de conocer una suerte de objetividad a través de la diversidad. Por lo mismo que en la escuela pública cualquier testigo de Jehová va a tener al lado, sentado, pues a un musulmán, y al lado va a tener a un católico, y al lado va a tener a un homosexual, y al lado va a tener a un homófobo. Bueno, pues esa diversidad permite una suerte de objetividad que hace que contrarresta la dependencia hacia un poder privado que es una auténtica amenaza para la ilustración, que es la familia. Claro, eso no quiere decir que la familia no tenga derechos, los tiene, pero hay que contrarrestar la posibilidad de que la familia se convierta en un Estado dentro de un Estado, de tal manera que imponga una dictadura ideológica, un totalitarismo doméstico, de tal manera que niegue la posibilidad al mundo de mostrarse ante los ojos de los hijos que han venido a este mundo sin que nadie les haya autorizado, porque nadie ha autorizado a nadie a traerte al mundo, la verdad. Yo no pedí a mis padres que me trajeran, pero aquí estoy. Bueno, pues por lo menos que no me nieguen la posibilidad de conocer el mundo, diría yo, ¿no? La familia es un poder privado que tiene que ser contrarrestado, y para eso tiene que haber un programa de educación elemental. La enseñanza concertada tiene que ser inmediatamente prohibida, pero prohibida como sea. Tuvo que ser prohibida en la primera legislatura del Partido Socialista. No lo fue, porque dijeron, no, vamos a esperar. Pues todavía estamos esperando, y además todo camina hacia el lado contrario. Cada vez ocurre que la enseñanza concertada tiene más poder y la enseñanza privada menos. En Madrid, en Madrid, en nuestra comunidad, que claro, es verdad que es la única comunidad autónoma independiente de este país, ¿no? Ahí ya la concertada supera con mucho a la pública. Eso es una barbaridad. Y la otra cosa, el otro poder privado que evidentemente amenaza el mundo de la enseñanza son las empresas, y eso compete más a la universidad, claro. Eso fue, el Plan Bolonia no fue más que un intento, como decía Ferran y como decía también Andreu y todos, y tú también, Jacob, o sea, y lo habéis dicho, o sea, el Plan Bolonia no fue más que un intento de poner la universidad al servicio de la sociedad, cuando la sociedad no eran más que las grandes corporaciones económicas que podían chantajear a la universidad para que la universidad se amoldara a las necesidades empresariales y la universidad se convirtiera en una especie de cajero automático para aspirar dinero público. Porque efectivamente, cuando pides un proyecto de investigación, claro, y te pone ahí fuentes de financiación externa. Tú ahí normalmente, si vas a estudiar la sustancia aristotélica, como yo, por ejemplo, pues pones un cero, porque un laboratorio farmacéutico no te va a poner ahí 10 euros. No, claro. Pero si resulta que yo voy a estudiar una cosa que tiene interés para la Casa Bayer, pues entonces digo, no, es que la Casa Bayer me va a dar 10 euros. Y entonces inmediatamente el Estado dice, joder, esto es interesantísimo. Y entonces me pone 100 euros, que son 100 euros de dinero público que van a parar a la Casa Bayer para sus propios intereses privados. Y además me pone 3 becarios, que son 3 becarios que pagados con el dinero de los impuestos, es decir, de otros trabajadores, van a trabajar para la Casa Bayer. Y yo a lo mejor estoy estudiando una estupidez cualquiera, no sé. Aquí en Barcelona, la monja esta que es teóloga, ¿cómo se llama? Forcades, escribió un libro magnífico, un articulito magnífico que se llama Los crímenes de las sociedades farmacéuticas, que explicaba cómo el mundo empresarial se inventó una nueva enfermedad que era la disfunción sexual femenina y que no era más que un interés que tenía la casa Pfizer de vender Viagra también para las mujeres, que luego resultó todo ser un fiasco completo. ¿Pero cómo que se hizo? Pues es muy sencillo. Yo digo que voy a sacar un proyecto de investigación sobre ese tema y digo a la casa Pfizer, ¿me financias algo? Joder, que si te financio la hostia. E inmediatamente un montón de dinero de los impuestos va a parar a esa investigación patrocinada por la casa Pfizer y me ponen un montón de becarios que van a trabajar para ese tema, que además luego resultó efectivamente ser un completo fiasco. Y por eso la otra receta, ya termino, la otra receta es muy elemental. Los profesores tienen que ser funcionarios. O sea, 2 cosas elementales: fin de la enseñanza concertada y funcionarización del profesorado. Refuncionalización del profesorado, porque la única manera de que los profesores no se dejen chantajear por los poderes públicos, por los poderes privados, es que sean funcionarios.
que no está en absoluto garantizado, que no se dejen, no está garantizado, pero por lo menos hay alguna posibilidad. Es que si no, no hay ninguna esperanza. Porque si eres funcionario, tú puedes decir, no, mira, yo con lo que cobro ya mira. Vamos a ver, por el mismo motivo que los jueces son funcionarios y tienen que ser funcionarios, porque si no fueran funcionarios podrían ser despedidos cuando dictaran una sentencia no rentable y ya está. Bueno, pues yo quiero tener una libertad de cátedra, la posibilidad de una libertad de cátedra que no pueda ser chantajeada por los poderes privados, y la única manera es que yo pueda ser funcionario. Es la condición de la libertad de cátedra. Entonces, un programa muy sencillo: fin de la concertada y funcionarización del profesorado en condiciones dignas. No me da tiempo a más. Venga, gracias. Los funcionarios son los que van corriendo a decir, oye, esto es lo que da dinero. No, eso sí, también. Bueno, pero es que eso... Sí. Bueno, llega la hora de la verdad. Tenéis el micro a vuestra disposición, levantáis la mano, ¿vale? Tenemos ya marcos y números, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. ¿Arriba nadie? Eli. 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por todas las intervenciones de ahora y de la mañana, porque pienso que hacen pensar, que no es poco. Y como hacen pensar, yo de alguna manera, ahora que ya llevo un rato escuchando, pues claro, ves que se plantea un poco el discurso un poco como una dicotomía, ¿no? Es decir, contenido versus competencia, clase magistral versus trabajo cooperativo. Digo parece, porque en el fondo creo que podemos darle otra dimensión. Y esto me ha hecho pensar bastante en una situación personal de las que te hace pensar. A mí me encantan los idiomas y he estudiado en Goethe Instituto, en italiano, en escuelas oficiales de idiomas. He tenido clases magistrales, clases magistrales de pena, trabajo cooperativo. Aparte yo estudié con 61 años en Escuela Montessori, maravilloso, y a hostias con los compañeros, también en la Montessori. Es decir, que hay un poco de todo. No hay nada peor que una tarde que estás cansado un viernes, que te ponen trabajo cooperativo en una EOI y que ahora tenéis que hacer escritura 4. El desastre inenarrable. Aquello era una birria, porque entras en temas personales. Yo ahora no me meto con esto porque me he metido antes, un desastre. Pero sí que en una beca que tuve de las que daba el departamento, fui a Francia, en la Universidad Clermont-Ferrand, cerca de Vichy, y allí, increíblemente, llego y dicen, nada, aquí en 3 meses ponemos japoneses para que puedan... O sea, venían del Japón sin saber una palabra de francés. Y en septiembre están ya en la universidad. O sea, hombre, yo que soy filóloga, milagros, ¿no? Pues milagros sí. Entonces analizas cómo lo hacen. Porque claro, no hablemos de los niveles de idiomas de nuestro país, que es para llorar profundamente. Primero, el primer día que llegabas, una evaluación por escrito, no perdían el tiempo oral porque no tenían tiempo, con preguntas sencillas de gramática, de tal, nivel bajo, medio y alto. Y te ubicaban y luego tú, bajo tu decisión te reubicabas en el nivel. Y entonces, marco europeo de las lenguas. Las lenguas, yo siempre digo, yo soy músico y filóloga, esto no hay ley que nos lo cambie. Es decir, por fortuna, o sea, complemento directo, no hay político que nos lo toque. Y en música igual, un acorde dominante nadie te lo toca. Es así. Entonces, el marco europeo de las lenguas, algo que nos sigue en los currículums, hay una estructura de la lengua perfectamente construida desde el nivel más simple al nivel más alto, desde la 1 al C2. La gradación es perfecta, entonces, teniendo el saber, lo que decíamos esta mañana, nos decía nuestro ponente, es decir, los saberes perfectamente determinados, que es lo esencial. Luego la metodología que ellos utilizaban era variadísima, individual, de grupo, cooperativo, variadísimo, pero siempre bien hecho. O sea, yo por eso quería un poco añadir que no es, la conclusión para mí no es, digamos, una cosa es contra la otra. Es importante
agradezco mucho tu colaboración, pero hay que hacer preguntas cortas. Hay Solo era 5, eso, ya estamos está. fuera de tiempo. Añadir que O sea, no creo que sea una cosa contra la otra. Pero digo, para las próximas cuestiones, esto es abierto, también yo no he avisado. Con lo cual, preguntas concisas, así tomo de tiempo y la gente puede contestar. Ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, me parece muy interesante todo lo que he oído en esta mesa, pero me interesa mucho que haya dos profesores universitarios críticos con el sistema, porque me gustaría saber cuál es su percepción respecto al grado de complicidad, de ignorancia, de compromiso o incluso de premeditación de las universidades con la pseudociencia. Entendiendo como pseudociencia desde las inteligencias múltiples a la pedagogía sistémica o derivada de esta, por ejemplo, las constelaciones organizacionales, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo creen que han contribuido las titulaciones propias de las universidades en la degradación de la formación? Hacemos todo el turno de preguntas y luego cada uno puede hacer la respuesta, ¿vale? Había la 3, la 4 y la 5. Yo soy amante de las soluciones. Ya sé que la mesa redonda de después es sobre propuestas, pero lamentablemente no podré estar. Miren, aquí el problema está en que con la LOMLOE hemos tocado fondo. Se ha acabado nuestra profesión de docentes, de profesores. Es imposible, ¿eh? Y creo que es el momento de reaccionar. Y se puede reaccionar, porque estamos en una democracia. Y por lo tanto los ciudadanos pueden cambiar las cosas. Dentro de un año, y un mes tal vez, habrán elecciones generales en este país. Es un tema muy importante. Ahí se pueden cambiar las cosas. Somos 765.000 docentes en España. Es un número elevadísimo. Y las diferencias entre los partidos, para saber quiénes son los que gobiernan o no, son pequeñas. Lo que propongo como solución es que el colectivo de docentes, ante la LOMLOE, reaccione de la siguiente manera: no votar en las próximas elecciones a ninguno de los partidos que ha apoyado la LOMLOE. Eso cambiaría las cosas. Debo insistir en una cosa. Hay que hacer preguntas. Bien, no la conferencias, por favor. pregunta es, ¿qué les parece a ustedes, los de la mesa, mi propuesta? Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve con la pregunta y es ¿cuándo se jodió el Perú? Pero voy a dar un poco de contexto porque no estoy refiriéndome solo a Vargas Llosa. Vamos a ver, la cuestión, creo que 3 o 4 personas de la mesa han mencionado a Bolonia. Yo recuerdo haber visto una entrevista que se le hizo a Quintín Racionero, Ernesto Castro, que decía que Bolonia no era eso, o no tenía que haber sido eso. Tenía que haber sido un espacio de convergencia europea para que las universidades, pues bueno, transmitieran conocimiento o pudieran homologar los títulos. Entonces la pregunta viene ahí, porque nos hemos circunscrito mucho al Estado, ¿no? a España. No sé si en Europa las universidades son igual. ¿Y cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el Perú y Perú es Bolonia? Yo un poco, siguiendo lo que ha dicho el compañero, quería a lo mejor que lanzar una pequeña lluvia de ideas que la lanzaseis vosotros de qué hacer, ¿vale? Que decía Vladimir, por seguir con las referencias rojipardas. ¿Qué podemos hacer? Podéis valorar la propuesta anterior y otras propuestas que creáis que podríamos hacer. Esto es un primer paso, es un paso de gigante, ¿no? El segundo congreso. La respuesta obvia es un tercer congreso en otra provincia. Pero aparte de eso, ¿qué podemos hacer?
porque la cosa la pintáis muy malita y lo está, pero a mí me quedan 30 y pico años de profesión, entonces por la cuenta que me trae me gustaría que no todo fuera resignación, que pudiéramos actuar de una manera u otra. ¿Vale? Entonces, pues eso, si tenéis alguna propuesta y si no, lo podemos dejar para el pensamiento largo y hablarlo en la cena o en futuros congresos. Gracias. Yo siento que voy no a preguntar, sino que hacer también una pequeña reflexión, pero muy breve. Yo le quería decir al profesor Ferran que yo soy una de esas hijas de trabajador de la SEAT, que soy doctora en Historia, que he trabajado en la universidad y que no tenía vocación de docente, no soñaba de pequeña ser profesora, pero sí que ahora soy profesora y tengo pasión por enseñar historia, que es lo mío. Entonces, como este chico, a mí también me quedan unos 30 y pico años en el convento y me siento orgullosa de estar aquí y de escuchar lo que estoy escuchando, porque estoy emocionada, me emociono y me he emocionado a lo largo de todas las conferencias porque tengo pasión por lo que hago y creo que nuestra labor está en las aulas y creo que es ahí donde podemos cerrar la puerta y tendremos currículums, competencias, pero yo no sé vosotros, yo las dejo fuera. Yo doy mi clase de historia y me da igual que sea primero de la ESO como cuarto, les hablo del franquismo, les hablo de las izquierdas, de las derechas y de lo que tienen. Yo adoctrino. Lo siento. Solo quería decir eso. Bueno, pues pasamos a las respuestas ahora. Tenemos unos 10 minutos, con lo cual responded lo que queráis, pedir la palabra. Señor Carlos, Maria, Ferran, Andreu. Vinga, doncs Andreu. Jo he contestat a tu, el noi que ha parlat per allà. Què fem? Moltes coses. En primer lloc, a Catalunya hem d'abolir el decret de plantilles ja, immediatament. Si no, no podem fer res. 2, el que deia ella, la LOMLOE és inaplicable, s'ha de desobeir, punt. No, ignorar-la. 3, fer el que deia la Maria. Nosaltres som éssers humans i el que ens ha caigut al damunt és un dispositiu contrahumà. No hi ha confiança en la raó, no hi ha confiança en les paraules, no hi ha confiança en la llibertat de l'alumnat i el professorat. Per tant, hem de recuperar la sobirania dins de l'aula i actuar com persones i no com robots que ens puguin posar aquí un disquet de dispositius automàtics, com si això fos l'exèrcit. No, són persones. Hem de recuperar aquesta sobirania de l'aula. És el que faria jo. Siguiendo la idea de Andreu y lo que yo decía, ¿no? La performatividad y sobre todo ejercer una cosa que parece que a veces no nos dejan ejercer, que es la libertad de cátedra. Es que tenemos libertad de cátedra y fuera del mundo, del aula, que pase lo que sea, no, ya está la política para actuar y hay gente muy sabia haciendo presión para que cambien las políticas. Pero vosotros que sois profesores como yo en un instituto, ¿no? Mantener esa idea de libertad de cátedra, desde luego. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, ante todo hay que defender la libertad de cátedra porque ha sido muy tutorizada. Alguna de las cosas que habéis dicho. Ha sido muy tutorizada, entre otras cosas, por todos los controles. Antes existía una cosa que se llamaba la inspección de servicios, pero la inspección de servicios se metía en cuestiones laborales o de incumplimiento de la profesión. Pero claro, cuando ha empezado la cosa a ser tutorizada desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza, pues la libertad de cátedra ha quedado muy dañada. Cuando hablabais por ahí, decíais de complicidad con la pseudociencia por parte de la universidad, a mí se me ha ocurrido que el problema ya no es solamente la complicidad que podamos tener desde la universidad con algunas pseudociencias porque la miremos con simpatía, sino que es que tenemos instalada una pseudociencia en la ciudad universitaria, que es la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo lo siento muchísimo. En primer lugar, yo creo que sería... Claro, no, pero si es que sería muy bueno suprimirla, suprimir esa facultad. Ante todo por hacerles un favor a los estudiantes, porque para que no caigan en la trampa de estudiar una carrera en la que no se aprende absolutamente nada.
solamente se enseña a enseñar una cosa que no sabes, lo cual es una contradicción en los términos, porque no se aprende matemática, no se aprende historia, no se aprende lingüística, no se aprende nada de nada, solamente aprendes a enseñar cómo hay que enseñar todas esas cosas que no sabes. Es una contradicción en los términos. De hecho, Enrique, ¿verdad? Yo me acuerdo, nunca olvidaré que se lo dijiste al que luego fue el futuro ministro de Educación, Ángel Gabilondo. En una ocasión le dijiste eso, por favor, se lo pido, cuando sea ministro, suprima la Facultad de Ciencias de la Educación. Habría sido una excelente idea y nos habríamos ahorrado muchos sinsabores. En cuanto a lo de Bolonia, nada más, solamente decir que eso de que Bolonia no era eso, Bolonia tenía que haber sido otra cosa, naturalmente, Bolonia tenía que haber sido una tabla de homologaciones. Y eso sencillamente hacía falta un programa de ordenador que vamos, o sea, le decías a Siri, oye, sácame la convalidación de esta asignatura, y Siri inmediatamente te lo decía. Y eso tenía que haber sido Bolonia, Pero Bolonia no fue eso. Yo, con alguno de vosotros y de vosotras, yo no sé si, pero publicamos, porque vosotros eres anti-informe Brical, vosotros sois más viejos, pero mis alumnos anti-Bolonia sacaron un libro que prologué yo que se llamaba Bolonia no existe, y era la plena lucha contra Bolonia. Es que sencillamente, mira, Bolonia no es nada. Bolonia no es más que la tapadera para una reconversión económica que estáis haciendo del mundo de la enseñanza. Y todo es mentira, todo se lo va a llevar el viento. Al final no va a haber nada de lo que decís que tiene que haber, ni siquiera movilidad europea, porque se ha acabado la movilidad europea, ha sido muy dañada, de hecho, porque ahora los alumnos con el plan Bolonia resulta que tienen obligación de asistir a clase, cosa que antes no era así. Y bueno, y cosas de este tipo, ¿no? Y la homologación, no ha habido ninguna homologación, nada, no ha habido nada de eso. Nos dijeron que íbamos a tener... Los propagandistas de Bolonia nos dijeron que íbamos a tener clases pequeñitas y que para eso hacía falta dividir las clases en varias secciones para que pudiéramos tener grupos pequeños para poder dialogar con ellos. Nos dijeron que nos iban a... De verdad, esto os lo juro que es cierto. Hubo una autoridad académica que nos dijo que iban a enviar fisioterapeutas a los departamentos para enseñarnos a darnos masajes en los pies para eliminar el estrés postraumático de las clases. Nos lo dijeron, que el plan Bolonia iban a incluir fisioterapeutas. De verdad. Y todo esto incluso salió en televisión. Incluso un informe semanal en que dijo que en Bolonia íbamos a estar todos haciendo prácticas de oceanografía, con bombonas de oxígeno y... Bueno, por lo menos en la Facultad de Biología. ¿De eso ha habido algo? No ha habido nada. Bolonia no ha existido nada. Lo único que ha ocurrido es que han subido las tasas, se han triplicado las tasas y se han reducido, el 20% de los estudios, pagados, sufragados por el Estado, a un precio ya bastante elevado, y el resto ya másteres a un precio desorbitado. Eso es lo único que ha ocurrido. Ha sido una reconversión económica, sencillamente, exactamente igual que se eliminó... Pues el INI, las empresas estatales del franquismo, pues exactamente igual. Ha habido una reconversión en la universidad y, bueno, pues se han cargado una gran parte de la enseñanza pública. La han mordido, la han mordisqueado ahí, ¿no? Y ya está. Eso ha sido Bolonia, nada más. ¿Y qué hacer? Pues los que tenéis 35 años por delante, que tengáis alguna buena idea, de verdad. Que tengáis... No dedicaros a esto. Que tengáis alguna buena idea. Yo, de verdad, estoy rendido, estoy cansado y, sobre todo, estoy cansado de estrellarme contra una pared, porque ya el problema ya no son las autoridades académicas, el problema son mis colegas, que es que no lo ven. Y entonces por ahí tenemos que empezar, porque claro, efectivamente, como decíamos, aquí estamos entre amigos, pero mis colegas no son todos mis amigos. Es que si el problema está en el personal que somos, que es que no da de sí. En fin, que tenéis que tener una buena idea. No sé cuál tiene que ser, pero... Perdón. Sí, no. Yo quería, me dejas... Yo una cosa que quería señalar aquí también sobre el tema de libertad de cátedra, realmente cuando ha llegado Bolonia fue acompañado de una cosa que era limitación severa de la libertad de cátedra a través, por ejemplo, de elaboraciones de guías docentes. Exacto. Que si tú das una historia contemporánea universal, el grupo 1, y la historia contemporánea universal del grupo 2, tienen que tener exactamente la misma guía docente, en la que se expresan, estaréis acostumbrados a este lenguaje,
competencias asumibles, no sé, letra A, letra B, porcentajes, no sé qué, que nunca los he entendido, y por lo tanto yo voy diciendo que sí, pero en realidad, pues claro, si dices que no, te la hacen repetir, ¿no? Te la hacen repetir. Entonces, mientras cuadre todo sume 100, tira. Claro. Y a veces no suma, pero con que ellos tampoco saben, tampoco se enteran. Bueno, entonces, la libertad de cátedra está tremendamente controlada por eso. Te impide, por ejemplo, hacer cambios en función de cómo ha ido el curso, de las formas de evaluación. Yo quería hacer un cambio de la forma de evaluación y me vino el alumno, que era el delegado de clase, pero no lo había visto nunca, y me dijo que él tenía los mismos derechos que los otros y tal, y que no aceptaba esa forma de evaluación. Pues me la tuve que tragar. Me la tuve que tragar porque, no, te lo tienes que tragar, porque como no lo pusiste, digo, yo no puedo decir cómo va a ser la evaluación exactamente hasta que no tenga el grupo delante y sepa cuál es la dinámica de ese grupo. Por el amor de Dios. Claro que tiene que haber unos elementos objetivos, pero dentro de esos elementos déjame jugar. No, nos dicen incluso, ningún examen puede valer más de 3,5 puntos. Sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no 3,22? Claro, ¿cuál es la ciencia que señala que yo tengo que hacer dígame que tengo que hacer varias pruebas, no solamente una, que no hay examen final, pero no, empezaron diciendo, no, ningún examen puede valer más de 5. Y dije, mal, porque por ahí entran. Y entonces ahora ya es 3,5. La próxima será 1,8. Y así, hasta que ningún examen podrá valer más de 0, ¿no? Por el mismo camino. Por otro lado, a ver, yo creo que lo que decía, sobre todo la alumna que decía, perdón, la alumna, por favor, la que había sido alumna, hija de la SEA, tal, de lo que habían sido mis alumnos en Cornellá, ¿no? Durante muchos años. A ver, que el orgullo de ascender desde el punto de vista, no de la promoción social, sino desde el punto de vista de plenitud de ciudadanía, de adquisición de conocimientos, de comprender lo que nos rodea, de ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas a través de la formación educativa, de la formación, no puramente la escolarización, que da derecho a los padres a discutir con los profesores de qué formas tienen que evaluar, sino entender que el sistema educativo es un sistema que me forma desde el punto de vista profesional, me da unas habilidades profesionales y me da unos recursos de análisis humanísticos, etc. Pero que yo creo que una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Una cosa, denunciar, manifestar lo que es, tantos manifiestos intelectuales y tal en la historia. Pues en estos momentos, de la misma forma que nos horrorizó que los islamistas radicales destruyeran monumentos que eran patrimonio de la humanidad, ¿qué hacemos nosotros, profesores universitarios, profesores de secundaria, etcétera, no denunciando la falta de derecho que asiste a quienes destruyen el patrimonio, el saber colectivo, hasta unos niveles que están poniendo en severo riesgo la desaparición de todas las tradiciones culturales, humanísticas, etc. En estos momentos, un alumno puede pensar que, por ejemplo, la cultura cinematográfica, bueno, pueden pensar que lo que el viento se llevó es un anuncio para energías renovables, que otra vuelta de tuerca es un proyecto docente de un módulo profesional, o que de aquí a la eternidad es el nombre de una empresa de funeraria. Pero, que, en todo caso, todo esto, la ignorancia que sufren nuestros alumnos no es un defecto del sistema. Es una grave expropiación de derechos. Es una grave expropiación de derechos. Por tanto, si nosotros no decimos que no nos alzamos contra esto, estamos siendo cómplices de lo que es la mayor expropiación cultural de recursos para que la gente pueda ser libre, de recursos para que la gente pueda ser verdaderamente ciudadana, con todos los verdaderos educadores de este país silenciados por parte de las instituciones que presuntamente hablan mucho de república, pero no deberían entender que la república no es echar a un rey corrupto solamente. La cultura republicana es la defensa de aquel sistema de preservación, transmisión de conocimientos que conecta con aquella ambición de saber que inspiraba a las clases populares para montar ateneos libertarios, casas del pueblo donde se leía Dostoyevsky, donde se leía Nietzsche, donde se leía Marx, donde se leía literatura, etcétera, donde se leía Zola. Esto ha ido desapareciendo y frente a esto solo podemos hacer denunciar el escándalo.
y, por tanto, movilizarnos con manifiestos y diciendo las cosas como son. Esto es una agresión profunda que debe ser denunciada de esta forma. La ignorancia es una enfermedad de declaración obligatoria, como aquellas que cuando vas al médico dicen, perdone, yo tengo que informar que usted tiene esta enfermedad. Pues nosotros tenemos que decir, perdonen, tenemos que informar a la sociedad de que ustedes tienen esta grave responsabilidad. Quieren fomentar la ignorancia en este país y decirlo.